Muy bien, abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 3. Cuando usted encuentre ese versículo, póngase de pie y queremos invitarle ahí en nuestro canal para que le haga like, oprima también ahí la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones y comparte el video con sus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 3, si lo encuentra se pone de pie. El tema de hoy es propósito de las pruebas. Propósito de las pruebas. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra, Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo moldeando los corazones, las mentes, para entender, Señor, de tu palabra y que pueda ayudarnos en momentos de crisis, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. El fuego comenzó después de la medianoche, tal vez 2, 3 de la mañana. Quizá fue accidental, no se sabe. Los noticieros no lo dijeron, pero fue en las montañas secas de Malibu, cerca de Los Ángeles, California. En cuestión de minutos, las llamas estaban por todos lados. Se volvió un infierno. Eddie Brosian era su nombre, de 17 años. Este joven, vemos que este jovencito valiente, que a pesar de lo que pasó, él estaba en su cuarto a las 4 de la mañana, cuando se dio cuenta que ya el fuego estaba abrasador por todos los lugares. Él viendo y observando lo que estaba sucediendo con el fuego, vio cómo es que el fuego estaba devorando enormes árboles y enormes terrenos cerca de su casa. En la casa solamente estaba él y su abuela, vivían juntos. Y su abuelita, su nombre es Hazel Brosian, de 92 años de edad. Las llamas ya se estaban acercando a su casa y él sabía que tenía que hacer algo al respecto, no solamente para salvar su vida, sino también para salvar la vida de su abuela. Corre al cuarto de su abuela, despierta, abuela, despierta. Y la abuela se da cuenta por el olor, la alzó en sus brazos, la cargó por 400 metros. El bosque estaba encendido. Era la única salida, no podía salir por el camino principal. Batalló contra los matorrales, contra el viento, contra el fuego que lo rodeaba. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que sostuvo a Eddie en esta prueba? La frase que él dijo junto con su abuela fue, fe en Dios. Creo que es lo mejor que podemos tener en un momento así de crisis, sobre todo en riesgo de nuestra vida. Yo creo que en momentos de crisis, en momentos de pruebas, no hay lugar para debates teológicos, no hay lugar para debates filosóficos. Yo creo que en momentos así lo mejor que podemos hacer es clamar a nuestro Dios. Muchas veces clamamos al pastor, clamamos a los hermanos, por favor oren por mí, y a Dios lo dejamos como último recurso en algunos momentos, pero yo creo que son momentos para clamar, para gritar en oración desde el fondo de nuestro corazón y decir, tal como lo dijo Pedro también, fue la frase de este jovencito y su abuela, Señor, sálvanos, amén. Y dice la palabra en Isaías 43, versículo 2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, dice, no te anegarán o no cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo creo que pasajes como este, que eran conocidos por Eddie y su abuela, los sustentó y les infundió la fe para saber qué hacer en el momento. O sea, clamaron al Dios correcto, ¿no es así? Y Dios obró en ese momento. Así que yo creo que viendo este detalle, y tal vez estoy seguro que usted tiene su propio testimonio de su vida, pero no podemos esperar que, yo soy cristiano y la vida va a ser fácil. Todo va a ser a mi favor, va a haber prosperidad, va a haber bendición, va a haber sanidad. Y creo que usted ya se dio cuenta de que eso no siempre es cierto, porque algunas personas mal aplican aquel versículo que aún dice en Isaías que Él llevó todas nuestras enfermedades ahí en la cruz. También llevó nuestros pecados. ¿Y por qué sigue pecando?
¿Me explico? Entonces, yo creo que como cristianos no estamos exentos de las pruebas, por muy santo que sea yo usted, por muy, como quien dice, fiel que yo sea al Señor, por muy sincero que sea, siempre va a haber pruebas. No estamos inmunes a ellas. Y las tribulaciones de la vida son parte de la vida. Dijo Job, el que nace para la prueba, dice. Así que Pedro se refiere a tales dificultades como una prueba de fuego. Y dice, no te sorprendas en primera de Pedro 4:12, dice, hermanos, no se sorprendan si viene una prueba de fuego a tu vida. Así que, ay, me llegó una prueba, es normal, no se asuste. Tenemos las herramientas para poder sobrepasarlas. Así que el sufrimiento, no lo entendamos bien o no, lo vamos a experimentar en nuestra vida diaria, sea usted cristiano o no sea cristiano, las vamos a enfrentar, amén. Y aún usted como cristiano y no cristiano, usted tiene y va a aprender hoy maneras en cómo yo puedo atravesar esas crisis o esos problemas. Y usted sabe que las pruebas vienen de muchas formas y de muchos tamaños y son diferentes para cada persona y aún cada persona reacciona diferente a cada prueba. Hay personas que por un dolor de cabeza, oiga, están en depresión, no se levantan de la cama, ahí están todo el día. Y hay otras personas que no pasa nada, dame un café y listo, ¿verdad? Todo depende del tipo de calibre, como quien dice, de la persona. Pero para nadie son agradables las pruebas. ¿Por qué? Porque nos duele, amén. Porque nos hacen sufrir. Como quien dice, como que hacen una pausa o provocan una pausa en nuestra vida. Pero entonces, pastor, ¿por qué Dios permite que sus hijos, sus hijas, se duelan y que sufran? ¿Por qué Dios permite eso? Pues aún nos dice la palabra de nuestro Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, en primer lugar, yo les amo como mis hijos, dice el Señor, pero todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Dice, todas las cosas, no dice nomás las buenas, no dice todas las cosas, incluyendo las malas. Así que las pruebas hacen muchas cosas, pero tal vez la pregunta es, bueno, ¿qué bien traen a nuestra vida? Las pruebas, las crisis, el sufrimiento. Aunque en realidad, si usted ve, las pruebas son una cosa y las crisis son totalmente diferentes. Pero más nos vamos a estar enfocando en las pruebas. Ahora, ¿qué bien nos traen a nuestras vidas estas pruebas? Que Dios permite que nosotros enfrentemos. ¿Usted recuerda que Dios probó a Abraham? Cuando dice, lleva a tu hijo y quiero que lo sacrifiques. ¿Qué vio? ¿Por qué, Dios? No, ok, Señor, vamos a darle. Se van, ¿no es así? Y llegan allá y él sacrifica a su hijo. Al final no lo hace, sino que él se fue preparado. Señor, lo que tú me pidas, yo voy a ser obediente. Y él fue fiel al Señor y Dios le guió. Y al final, ¿cómo le llaman a Abraham? El padre de la fe. Señor, yo voy a confiar en ti, venga lo que venga, así que tú dime. Y él permaneció fiel al Señor, pero primero las pruebas desarrollan el músculo de la fe. Las pruebas desarrollan el músculo de la fe. Quiero que vaya a Santiago, capítulo 1, versículo 2 y el versículo 3. Fíjese lo que dice aquí Santiago 1, versículo 2, dice, hermanos míos, dice ahí, mundo. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al cristiano, porque dice hermanos, amén. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo. ¿Qué dice enseguida? Cuando os halléis. No dice ahí, si es que vienen, porque es que a algunos no les viene y a otros sí. ¿Qué dice Santiago? No, dice, es una afirmación que tú vas a tener pruebas en la vida. Sea de parte de Dios, sea por tu desobediencia, sea por el mundo, sea por Satanás, por la carne, por los amigos, lo que sea. Dice Santiago, te van a llegar. Porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, como te las vas a encontrar, dice, y luego, ¿qué es lo que dice el texto? En diversas pruebas. No solamente hay una prueba. Ya llegó la prueba, ya la pasé, gloria a Dios, ya estoy libre. No, dice, son diversas. Son varias. Son muchas. ¿Cuántas? No lo sabemos. Depende de su inmadurez. ¿Sabía usted que las pruebas que Dios le va a dar depende de su inmadurez? Depende de su carnalidad.
Depende de su desobediencia. Entre más carnal es, entre más mundano es, entre más desobediente es, ¿qué va a hacer Dios? Le va a dar una prueba. Es como en la escuela que hace el maestro. Me dijo, vas muy bajo en los grados, te voy a dar esto y hazlo y a ver qué. Y hazlo y otra prueba. Y no la pasé, otra y otra. ¿Me explico? Entonces yo creo que dice, hermanos míos, se van a hallar en diversas pruebas. Y luego dice el versículo 3, sabiendo experiencia personal, como decía Santiago, yo sé lo que se siente, hermanos. Yo he pasado por ellas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Así que paciencia es firmeza para el sufrimiento y para saber esperar en Dios. Por eso Dios nos la da con cierto motivo. Así que las pruebas no llegan a nuestra vida simplemente por casualidad o simplemente que, Dios quiere que pasemos un mal rato, quiere nomás estar ahí fastidiándonos. No, Señor. Él siempre tiene propósito en cada prueba que Él permite en nuestra vida. Así que a través de las pruebas, nuestro Dios prueba y fortalece nuestra fe. Él nunca va a probar tu fe, como dice, para darte para abajo, para desanimarte, para apartarte del Señor, para irte al mundo. No, dice, yo la voy a probar para que seas un mejor cristiano. Así que mientras estás pasando por problemas como tal vez perder tu trabajo, perder tu salud, perder tu matrimonio, perder tu casa, perder tu dinero, problemas en tu trabajo, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con mi jefe en el trabajo, no sé con quién, dice. Vemos aquí con el Señor, vemos que a través de todo esto y a través de esos problemas y esas pruebas, ¿sabe qué es lo que está haciendo Dios? Está forjando y fortaleciendo tu fe. Amén. Formando nuestro carácter o queriendo quitar algún mal hábito de nuestra vida. Dios no permite las cosas nomás porque sí, como a ver a quién se la doy ahora, a ver a quién le cae. Ahí le va, hoy le cayó el hermano Pepe. No, Dios no es de esa manera. Todo lo tiene ideado. Amén. Así que en ciertas ocasiones, las personas que profesan y que dicen creer en Dios, se desaniman cuando tal vez se enfrentan a un problema, a una crisis y a una prueba y se dan cuenta y en ese momento, oye, mi fe es muy débil, estoy dudando de Dios en esta crisis, pero no se desespere, que no pande el cúnico. Vemos a través de la palabra que hombres y mujeres de gran fe, aún hermanos de gran fe, tuvieron que enfrentarse a algunas situaciones difíciles en su vida. Si usted ve la vida de Job, que dice la palabra, era un hombre intachable. ¿No es así? Pero aún así, Dios le llamó la atención, lo puso a prueba. ¿Y quién empezó todo? No fue Dios en esta vez, fue Satanás. ¿Pero qué dijo Dios? Mira, para probarte el tipo de calibre que mi hijo es, dale gas, pero no toque su alma, ¿verdad? Y al final, como quiera, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Porque Satanás se lo pidió? No, Dios conocía a Job. Y él sabía que Job estaba, aunque era un hombre intachable, íntegro, dice hasta la palabra que era, como dice, perfecto. ¿Qué significa eso? Que era una persona tan madura que, oiga, wow, hasta cómo habla, cómo responde, cómo decide. Pero había algo que un Job estaba desconectado de Dios, ¿verdad? Que eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿por qué probar nuestra fe? Una prueba es el proceso de evaluar la calidad, vamos a decir, de su fe o la persona en sí. ¿Cuánto vale? ¿Qué es su valor entre todo esto? Son evaluaciones de su fe, de su paciencia y su resistencia. Dios está ahí probando su resistencia. ¿Cuánto va a aguantar? Es que no aguanta mucho. De 1 al 100 aguanta el 30. Bueno, dale otra prueba para que vaya aumentando. ¿Cuánto subió? No, pues que al 50. Hay que darle otra. Y ahí va Dios, de a poco a poquito. El lapso puede ser de, te pasó en este año y a lo mejor la que sigue en el otro año. Pero ¿cuál es el fin? Recuerde que la fe es progresiva. Al final dice Dios, yo te doy la fe, dice, como un grano de mostaza. Pero ya después de eso dice Dios que Dios no da la fe por medida, dice, ni aún el Espíritu, ¿verdad? Ahora, vemos entre todo ello, ¿por qué probar nuestra fe? En primer lugar, para purificarla. O sea, hay personas que dicen, yo tengo fe. Y es cierto, tienen fe. Pero hay personas que creen en Dios, creen en Jesús, creen en un ídolo y creen que si yo traigo una cruz aquí, la sobo, Dios me va a conceder esto.
Ay, si yo agarro la Biblia y la sobo y uy, me la pongo sobre mí así, ya, no, usted necesita crecer en la fe. No es la manera correcta y Dios a veces permite ciertas cosas como, oye, por más que me sobe esto y, ay, me está dando rasquina en mi mano, se me hace que me va a llegar dinero y al final de cuentas, no, mijo, tienes sarna o tienes lepra o tienes sal, ve al doctor y chécate, ¿verdad? Así que yo creo que Dios la permite esa prueba, ¿para qué? Para purificar nuestra fe. Quiero que vaya a Isaías 48:10. Dice, Isaías capítulo 48, versículo 10, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno ¿de qué? En horno de aflicción, en horno de prueba, por algo. ¿Qué quiere el Señor? A través de esa aflicción, probar y purificar nuestra fe, así como el oro, ¿cómo es refinado? Es por el fuego, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el punto de calentar y calentar y calentar ese oro? Sacar todas las impurezas, ¿no es así? Así que es lo mismo, también nuestra fe se refina con las pruebas, para quemar toda impureza, quemar malas actitudes, vicios, malas palabras, malas decisiones, malos pensamientos. Dios siempre va a estar probando nuestra fe si usted es cristiano. Así el Señor refina las pruebas, o a través de las pruebas refina y moldea nuestra fe. ¿Con qué fin? Para que nuestra fe sea más sólida, para que nuestra fe sea más fuerte y pueda resistir, porque las pruebas siempre van a estar viniendo. Así que, ¿por qué Dios permite las pruebas o probar nuestra fe? En primer lugar, para purificarla. En segundo lugar, para confirmarla. Dice Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, como estás felices, están contentos, dice, ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, ¿qué dice el texto ahí? Si es necesario. Ahora dígase usted, bueno, Señor, ¿por qué permitiste esa prueba? Era necesario, por algo, que tal vez al momento usted no se dé cuenta. Si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice el texto? Afligidos. ¿Usted recuerda a Pedro? Oye, Pedro, ven para acá. Satanás me pidió darte una buena zarandeada. Pero sabes que yo no voy a permitir eso, Pedro. Yo proclamo y profeto que nada va a pasar contigo. No, ¿qué dice el Señor? No te preocupes, Pedro. Yo he rogado por ti. Así que no vamos a estar exentos de ellas, porque dice, tengáis que ser afligidos en una prueba. No, ¿qué dice? Diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y luego fíjese lo que dice, ¿con qué fin? Sea hallada. Bueno, en primer lugar, ¿qué dice Dios? Quiero que te asegures si realmente hay fe en tu corazón, porque si no la tienes, te vas a ir al infierno. ¿Con el fin de que sea hallada? O sea, asegurarse de que sí la tenemos. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que dice que sea hallada ese es el fin, en alabanza. Porque hay personas que no quieren alabar a Dios, están aquí en la iglesia, en vez de estar cantando, ¿qué es lo que están haciendo? Están en el teléfono. Y ahí, ¿sí o no? Están distraídos ahí con el TikTok, con el Facebook y no sé qué, y el pastor acá desvelándose para poder toda la semana ahí, Señor, ¿qué quieres que le traiga a tu pueblo? Y la gente, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que en alabanza tenemos a alabar al Señor. Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir? Y luego dice, en gloria y honra, ¿cuándo qué? Cuando sea manifestado Jesucristo. Aquel día se va a llegar, sea que Él venga en la venida o yo te recoja, dice, ¿va a ser hallada esa fe en ti? Es lo que dice el Señor aquí. Así que la fe siempre, recuerde esto, está en ascenso. Dice, hey, yo te voy a dar la fe como un grano de mostaza. Ahí está, dice, eso es suficiente. Dice, con eso entra de panzazo al cielo. Pero, hey, tiene que ir creciendo. Ahí no terminó tu vida cristiana como aquel ladrón en la cruz que fue por la fe, entró al cielo sin las obras, sin nada, por pura fe. Entró, dice, yo te doy la base para que tú, ahora sí, dale para adelante. Es como usted se casa al principio, usted empieza con un 100 en su matrimonio, dice el Señor, ahora es que yo te la doy, ¿qué vas a hacer con ella? Ahí está el proceso. Y dice la palabra aquí, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la fe es progresiva.
va en ascenso, va creciendo, se va haciendo más grande en nuestra vida. Y la fe, escuche esto, va a revelar la autenticidad de nuestra fe. Ese es el punto también. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Realmente la tienes? ¿Sí la tienes? ¿Es la verdadera? Sí, porque cualquiera puede tener fe en un ídolo, en una persona, en lo que sea, pero la verdadera fe que viene del Espíritu Santo, esa es la verdadera. Así que el fuego quema toda impureza, separa el oro, como quien dice, de lo que no es agradable, de toda impureza. Así el Señor refina nuestras vidas con el fin de que tengamos una fe sólida, una fe fuerte en Él. Amén. Así que bueno, ¿por qué Dios permite las pruebas o la prueba en la fe? Para purificarla, para confirmarla y tercero, para aumentarla. Dios no quiere que tú te quedes ahí. Lo importante al principio de la vida cristiana, como dije, con que sea como un granito de mostaza, ahí está la raíz, ahí está la semilla, eso es lo importante, pero no debemos de quedarnos ahí. Dice Hebreos capítulo 11, quiero que vaya ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 34. Hebreos capítulo 11, 34, hay una porción que dice ahí, dice que ellos, dice, sacaron fuerzas ¿de qué? De debilidad. Y dice que se hicieron fuertes, ¿en dónde? En batallas. ¿Ve usted? Entonces ellos no se quedaron con ese granito. ¿Qué dijo el Señor? No, crecieron, maduraron, porque dice el texto, sacaron fuerzas de debilidad. Entonces una persona que recién está convertida en Cristo es una persona débil, su fe es pequeña. Pero vemos que una persona a través de las pruebas, como sigue lo que sigue, se hicieron fuertes en batallas. ¿Ve usted? Las pruebas que hacen, se hace fuerte usted. En la fe, sobre todo, en su amor y su servicio a Dios. Aquí hay personas que dicen, ay, estoy desanimado, estoy desanimada, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir al Señor. Usted está débil en su fe. Esa es la realidad. Así que la fe de estos hombres y mujeres se fortalecieron a través de las adversidades. Si usted siempre duda, falta de pruebas. Estoy dudando de Dios y que esto, falta de pruebas. Necesita que Dios le permita que le traiga problemas para que usted pueda crecer. Así que las pruebas nos ayudan a aumentar nuestra fe o a ser más fuertes en la fe. ¿Para qué? Para caminar más rápido en la vida cristiana. Ahorita algunos no están ni corriendo ni caminando, andan gateando en la vida cristiana, que uno tiene que está ahí con ellos, ándale, apúrale, hasta uno casi los trae lazando y enrastra, que no tiene la suficiente como La fe es lo que produce obedecer, hermano. La fe produce amar al Señor. La fe produce amar a mi prójimo, servir a otros, servir al Señor. Pero si esa fe no está fuerte, toda su relación con Dios y hacia la iglesia, hacia los demás, va a ser débil también. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Ve usted? Porque algunos cristianos no están corriendo ni caminando, sino gateando algunos o en rastra, como decía aquella canción de... Se me olvidó el grupo, Arrastrando la Cobija. ¿Alguien se acuerda de ese grupo? ¿Quién? Ya se me olvidó, pero bueno, Arrastrando la Cobija, algo así, ¿verdad? Y así van algunos cristianos, ¿verdad? Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Quién? ¿El Señor? Porque a veces pensamos que en la vida cristiana todo le corresponde a Dios. No, tenemos una parte. Dios tiene una parte y nosotros tenemos otra. Aquí el Señor que dice, despójate ¿de qué? Dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos detiene, que nos retrasa. Dice, y corramos, no dice y camina. ¿Qué es lo que al final quiere Dios? Que Él quiere que tú corras en la vida cristiana. Dice, corramos, pero con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Hay una frase mexicana que dice, usted sabe que soy malo para los dichos, es mejor trote que canse. ¿Cómo? ¿Es mejor trote que dure? Es mejor paso que dure y no trote que canse. Ese, como dice el chavo, es verdad. Y yo creo que entre todo esto es mejor, Señor, la voy a correr con paciencia, ¿verdad? Conforme a tu voluntad, dice,
con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero algunos cristianos están enfocados en el pasado. Me acuerdo cuando es, y me acuerdo. No, tienes que ir para adelante, ¿verdad? Y luego dice el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no tenemos los ojos puestos en Jesús, lo tenemos en nosotros, en los hermanos, ¿verdad? En el mundo y en tanta cosa, y por eso te pasa lo que te pasa. Dice, y consumador de la fe, el autor y consumador de la fe. Él es quien nos la da. Él es quien nos la da para nosotros sostenerla. Así que las pruebas nos dirigen al Señor. ¿Qué hace también la prueba? Nos despoja a lo que vemos aquí de este versículo del pecado con el fin de no caminar, sino correr hacia el Señor. Aquello que tenemos por delante. ¿Y con qué fin? Poner mis ojos en Él. No en lo que me rodea, no en el pasado y no en las personas. Amén. Así que, ¿por qué Dios permite que prueba nuestra fe? En primer lugar, vemos para purificarla. Segundo, para confirmarla. Tercero, para aumentarla. Y cuarto, para compartirla. Ese es el punto. Usted hágase la pregunta, ¿estoy compartiendo de mi fe o no? Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. A lo mejor usted tiene una fe débil. Una fe que realmente necesita ser probada para que se purifique. ¿Con qué fin? Para compartirla. Fíjese lo que dice Hechos 20, 21. Hechos, capítulo 20, versículo 21. El fin es compartirla. Hechos, capítulo 20, versículo 21. Hay una frase que dice Pablo ahí, testificando. Dice ahí, ¿testificabais como pasado? Ya lo hiciste, gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? No, Señor, dice testificando, presente, gerundio, ¿verdad? Testificando a judíos, ¿y a quién? Y a gentiles, o griegos, ¿verdad? ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? Quiero el punto de que tú vayas creciendo y madurando. Si tú realmente tienes una fe viva, una fe sólida y fuerte, dice, tú vas a compartir del Evangelio. Es lo que está diciendo aquí. Así que Dios usa las pruebas muchas veces para perfeccionar y moldear nuestra fe. Amén. Así que ahora entiendo por qué Dios permite las pruebas. Y es para esto, para purificar mi fe, serla mejor en mi vida, para yo usarla y realmente hacer la obra de nuestro Dios. Así que primero, las pruebas hacen muchas cosas, pero qué bien traen a nuestra vida. Las pruebas, en primer lugar, las pruebas desarrollan el músculo de la fe. En segundo lugar, las pruebas profundizan nuestra vida de oración. Dígale a la persona que está ahí de su lado, las pruebas profundizan nuestra vida de oración. Pero ¿cómo, pastor, que una prueba va a profundizar mi vida de oración? Sí. A ver, cuando ustedes están en problemas, ¿qué es lo que regularmente hacemos? Aparte, pastor, ore por mí, con gusto lo hacemos. Díganle a los líderes, al grupo de oración, con gusto lo van a hacer. Pero ¿sabe qué es el punto de esto? Que nosotros oremos a nuestro Dios. Y nos van a forzar, Dios nos va a forzar y dale, si no quiere, yo le voy a dar. Y el Señor lo hace como un embudo. De primero empieza muy acá y luego se va haciendo más chiquito y más y más. Aquí es donde quiero que llegues. Así que las pruebas nos forzan en un sentido, nos motivan, nos dirigen a la oración. Y entienda esto, lo importante no es tanto la oración, sino a quién oramos. Porque, quiero que ores y a veces oran, oh Señor, dame un Xbox. Oh Señor, te pido que le quites lo gordo al pastor. O Señor, oraciones que a veces como, está bien, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto aquí? Señor, yo quiero ser como tú, Señor. Señor, que si yo tengo una mala actitud, ayúdame a controlarla, Señor, ¿verdad? Oh, Señor, estos malos pensamientos que tengo de los hermanos, de la hermana, del primo, y ayúdame, Señor, a dirigirlos hacia ti, llevarlos cautivos hacia ti, Señor. Señor, de repente mis palabras, yo creo que están lastimando a las personas porque veo que se están alejando de mí las personas. Señor, ayúdame a hablar palabras edificantes. Yo creo que ese es el punto de Dios aquí. Estoy pasando una prueba y Dios la permite porque yo quiero purificar esa fe para que al fin tú, a través de la oración, te acerques más a Dios. No es tanto en sí la oración, porque hoy en día ya no son oraciones, son
orgaciones de orgullo. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? Yo quisiera esto, Señor. Dios está como, ¿a qué? ¿Verdad? No necesitas pedir esto. Por eso dice la palabra que nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque Él sabe, dice, interceder por nosotros, aún con gemidos indecibles. Así que, y es a nuestro Padre Celestial a quien oramos. Oramos en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Entonces la prueba, esa lucha que usted está enfrentando, profundiza o hace más fuerte nuestra vida de oración, lo cual significa que nos acerca más a Dios y provoca conocer más a Dios. Quiero que vaya a Salmo capítulo 40, versículo 1. El salmista David dice aquí en Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente. Es que ya oré una vez y ya fue suficiente, ya me cansé, me fastidié. Yo creo que Dios ya me dijo que no. Dice Dios, ¿cuándo yo te dije que no? ¿Verdad? Pacientemente dice, esperé, ¿a quién? A Jehová. Dice, y se inclinó a mí. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Pacientemente tuvo que esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos porque cada prueba es diferente. Por eso el salmista no lo pone, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice el 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Ve usted lo que provoca en sí la intimidad y la cercanía con Dios? 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Usted recuerda eso de la salvación. Dice que si confesares con tu boca que serás salvo. Eso es el resultado ya. Algo más pasó adentro. Así lo mismo es esto. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Verán esto muchos? ¿Y cuál es el punto de la vida cristiana? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted profundice esa vida de oración para que su vida cambie, se acerque más a Dios, conozca más a Dios. ¿Cuál es el fin? Y dice, muchos teman a Dios, es lo que dice el texto. Verán esto muchos y, fíjese, provoca dos cosas, su vida personal y relación con Dios a través de la oración. Dice, van a temer a Dios y van a confiar en Dios. Imagínense a través de su oración que todo empezó ¿dónde? El versículo, pacientemente esperé a Jehová, Señor esto, Señor lo otro, y la gente está observando eso en su vida. Y al final usted provoca que la gente tema a Dios y confíe en Dios. Si usted ve a lo que vemos acá, las pruebas profundizan nuestra vida de oración. Así que debajo de ese punto, en la A, por la oración, conocemos más a Dios. Por eso Dios lo provoca. La prueba esa, ¿con qué fin? De que tú ores a Dios. Ese es un propósito de la prueba, porque la oración provoca que conozcamos más a Dios. Dice Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20, vaya ahí, versículo 5. Quiero que sus ojos también miren ese versículo, es importante. Así como el pecado entra por los ojos, provoca una acción en nuestra vida, así también la palabra, hay que verla con los ojos, que entre por ahí para que provoque algo agradable en nuestra vida. Segundo de Crónicas 25. Dice el texto, Segundo de Crónicas 25, dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, o sea, en la reunión, en la congregación, y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. El atrio es por decir allá en la entrada. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ellos estaban en el atrio. Dice, en el atrio nuevo, versículo 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Oiga, como que aquí había una cercanía de Josafat con Dios. Él conocía y sabía quién era Dios. Dice, no está en tu mano tal fuerza y poder. Sabía que era un Dios soberano, que no hay quien te resista, como por eso oramos a ti, porque eres el bueno, eres el único, eres el poderoso. Entonces había una intimidad de Josafat con Dios a lo que vemos aquí. Entonces vemos de que, una ocasión, una abuelita tenía una nieta ahí en su casa, estaba con ella, la nieta o la niña tenía 5 años y esa niña era como algunos o algunas que conocemos, oiga, nunca dejan de hacer preguntas, siempre están preguntando, ¿y por qué eso ahorita? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Para cada cosa hacía preguntas, pero en cada pregunta la abuela siempre tenía una respuesta. La pregunta que hacía la niña, mira, mi hija, esto y el otro, pero llegó a tal grado que a la abuelita dijo como, la fastidió.
A la abuelita con tanta pregunta, ya no le quiso responder las preguntas y todas las respuestas ahora de la abuelita eran, no sé. Oye, abuelita, esto, no sé. Oye, abuelita, esto y lo otro, no sé. Y en una de esas, la nieta le pregunta al abuelo, oiga, abuelita, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? La abuela le dice, no sé, no me acuerdo. Le dice la abuela. La nieta le dice, abuela, ¿sabes qué? No te preocupes. Y si en grado caso tú no lo recuerdas, solo mira atrás de la etiqueta de tu ropa interior. Los míos dicen de 5 a 6. Yo creo que la oración nos motiva a través, Señor, ¿cómo puedo conocer más de ti, verdad? Y Dios siempre va a tener respuesta ahí en la oración. Es la manera de conocer más de Dios, ¿verdad? Cierta intimidad también a lo que vemos en tercer lugar. Por la oración exponemos nuestra carga. Así que en primer lugar, por la oración conocemos más de Dios. Segundo, por la oración encontramos respuesta. Es lo que dice ahí el versículo 9. Quiero que vaya ahí. Por la oración encontramos respuestas. Versículo 9 lo tiene. Ahí mismo donde estábamos en 2 de Crónicas 29. Dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, que es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Pestilencia son pestes, virus. Dice, o hambre, dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué dice Josafat? Clamaremos a ti. Y luego, ¿qué es lo que dice? Fíjese la afirmación. ¿Qué dice? Y tú nos oirás y salvarás. Dios sí escuchó la oración, pero no nos salvó. ¿Qué dice Josafat? No, Él nos escuchó y nos salvó. Hizo algo al respecto. Entonces, aparte también, hermanos, por la oración exponemos nuestras cargas. Dice ahí el versículo 12, ahí mismo, vaya más adelante. Versículo dice, ahí está como quien dice, haciendo la oración Josafat, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, aquellos enemigos que vienen contra nosotros, dice, porque nosotros, fíjese su oración que él hace, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. Y luego dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ve usted que él confiesa delante del Señor 3 cosas. Aquí Josafat, en primer lugar, él confiesa primero su impotencia. ¿Qué dice el texto? En nosotros no hay fuerza. Eso es lo que quiere Dios, como en un sentido, tú no te preocupes, yo me encargo, dice el Señor, pero tienes que venir conmigo. En primer lugar, su impotencia. Segundo, su incapacidad. No sabemos qué hacer, Señor. ¿Qué haremos? En tercer lugar, su humildad. A ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Su impotencia, su incapacidad y su humildad. Esto nos enseña qué es lo que hacemos o cuál es el propósito de Dios de permitir una prueba, que nosotros expongamos nuestras cargas a Dios. Ese es el punto de que oremos y aclama a mí, dice el Señor. ¿No es así? Así que la oración humilde cultiva una dependencia en Dios. Por eso a veces Él permite las pruebas. Quiero que ores más, ¿verdad? Y vemos que ataca nuestro orgullo, nos prepara para deleitarnos en el Señor y aparte, quien no se escucha y responde conforme a su poder. Ese es el punto de nuestro Dios. Y también, bueno, ¿y por qué? Es que permite la prueba que a través de la oración, sí, porque por la oración obtenemos la solución. Así que en primer lugar de lo que vimos, en el punto A, por la oración conocemos más a Dios. B, por la oración encontramos la respuesta. C, por la oración exponemos nuestra carga. Y por la oración obtenemos la solución. Porque orar y que Dios escuche es una, pero que responda o dé respuesta es otra. Y fíjese lo que dice el versículo 22, ahí mismo en Crónicas. Dice, y cuando comenzaron, ellos se fueron, pues ni modo. No sabemos qué hacer, Señor, pero ya hemos clamado a ti. Sé que tú te vas a encargar. Y se van al campo, pues ni modo, pues vamos a pelear a ver qué pasa. Y ellos se van y estando ahí, ¿sabe qué es lo que hacen ellos? A ver, tú vete por allá y tú vete por acá y vamos a hacer una emboscada y tú manda las dinamitas por allá y tú las bazucas por allá. No,
¿Qué hacen ellos? Fíjese lo que dice el texto. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. A veces usted no sé si ha notado, bueno, ¿por qué estos cristianos donde quiera que van quieren orar y quieren cantar? Ese es el punto, porque siempre reconocemos a Dios en nuestra vida. Amén. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, ¿qué dice ahí? Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué dice al final del texto? Y se mataron los unos a los otros. ¿Ve usted? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué dice el Señor? Tú tráelo a mí. Yo me encargo de lo demás. Y usted sí, creo que ha escuchado testimonios donde dice, no sé, yo oré al Señor y yo no sé de dónde, pero el Señor suplió. O yo no sé cómo, pero el Señor me sanó. O yo no sé cómo, pero Dios obró. ¿Sí o no? Ese es nuestro Dios. Por eso nos conviene, hermanos, entre todo ello, que a través de esto, en este segundo punto, a lo que vemos, las pruebas profundizan nuestra vida de oración. En primer lugar, porque conocemos más de Dios. Segundo, la oración encontramos respuestas. Tercero, por la oración exponemos nuestra carga. Y la D, por la oración obtenemos la solución. Oye, pues nos conviene. Amén. Así que, entre todo ello, quiero terminar con esto. Las pruebas desarrollan el músculo de la fe. Segundo lugar, las pruebas profundizan nuestra vida de oración. ¿Y cuál es la tercera, pastor? Esperamos a la tarde, se dará cuenta de ella. Y quiero terminar con esto. En conclusión, una ocasión, una mujer que había perdido a su hijo, estaba inconsolable, no sabía qué hacer, estaba muy triste. Entre lágrimas, al final ella escucha de una persona, era un filósofo, pero va y se acerca a él, era un filósofo chino, y le dice, maestro, consuela mi pena, he perdido a mi hijo, quisiera que con solo tu sabiduría eso pudiera devolverme a mi hijo. Y el hombre filósofo le dice, claro que puedo. Ah, sí, ¿cómo? Le dice él, solo quiero que me traigas hierba del huerto o del jardín, de una casa o de una familia que no haya conocido el sufrimiento. Esta mujer, con tal de recibir ese consuelo, pues vamos, se va a muchos lugares, bajó por muchos hogares y pueblos y ranchos, y al final vuelve al filósofo, se reúne con él y le dice, Señor, ya estoy consolada. En todas las familias he hallado lágrimas y he aprendido algo, exponerlas a nuestro Dios. Y Él da el consuelo. Todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a pasar por tribulaciones, pero ¿sabe qué? La palabra de nuestro Dios nos va a ayudar a entender el porqué de las pruebas. Si usted está pasando por una prueba y usted dice, ¿por qué se me está pasando esto? ¿Sabe qué significa eso? Señor, necesito orar más para que tú me reveles ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Porque toda prueba de parte de Dios tiene un objetivo principal. ¿Y cuál es? Hacernos madurar, fortalecer nuestra fe y crecer nuestra fe. Y para que usted me entienda un poco de esto, quiero que se imagine a los niños. Aquí está Samuelito, ¿verdad? Aquí está Jared, ¿verdad? Quiero que hay otros chiquitos aquí por aquí, ¿verdad? Está el de también de ella. ¿Quién más? Hay otro niño por ahí, así como Todos vamos a pasar por pruebas, y las pruebas son como los dientes de los niños, en un sentido. ¿Sabe por qué razón? Usted sabe cuando a los niños les empiezan a salir sus dientitos, ¿qué es lo que pasa? Usted se da cuenta que en parte, como quien dice, les da mucho dolor en sus encías, ¿verdad que sí? Otros babean. Otro les da, como quien dice, cólicos, les da un diarrea también, les da fiebre y otras cosas también. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Les salen sus dientitos. ¿Y cuál es el fin de que Dios provoca todo esto? Comer otro tipo de comida, ya no solamente lechita o cremita, sino comida más sólida. ¿Y cuál es el fin para comer ese tipo de comidas? Para hacerlos, ¿qué? Más fuertes, para crecer, para madurar y desarrollarse como niños, y al final jovencitos, y al final adultos más fuertes.
Eso es lo mismo en las pruebas también, son como esos dientitos. Ay, en ese proceso, en ese momento, ay, me duele, Señor, y me pasa esto y me pasa lo otro, pero ¿cuál es el fin? Al final Dios quiere que podamos realmente desarrollarnos de tal manera para poder crecer, para poder madurar en la vida cristiana. Y así son las pruebas, te hacen una mejor y más fuerte persona. Amén. Quiero que cierres sus ojos, vamos a orar al Señor y que sea Él hoy. Yo sé que tienes alguna prueba en tu vida. Si es así, levanta tu mano. No para que yo haga la obra, sino para que Dios vea como un testimonio. Señor, yo quiero que tú bendigas mi vida, Señor. Yo quiero conocerte, Señor, más. Yo quiero que tú obres, Señor, en este problema o en aquel problema, Señor, para conocerte mejor, Señor. Para desarrollar ese músculo de la fe. Parte también, Señor, para profundizar mi vida de oración contigo, Señor, para saber por qué de esa prueba. Amén. Padre Celestial, Señor, queremos que seas bendiciendo, Señor, a tu familia, a tus hijos, Señor, hoy en esta mañana. Sé que cada uno de ellos, Señor, está enfrentando una fe diferente en tiempo, diferente en profundidad, Señor, y diferente en propósito. Pero sé, Señor, que en medio de esas pruebas, todos tenemos algo muy similar, y eres tú, Señor, pero también la fe. Y queremos hoy, Señor, clamar a ti, para que a través de esta lucha, esa prueba, Señor, que tus hijos se están enfrentando, puedan clamar a ti, Señor, conocerte mejor y conocer del porqué de la prueba, Señor. Así que bendice a tu pueblo, Señor, hazles madurar, hazles crecer, para que puedan entenderte, Señor, mejor a ti y entender por qué, Señor, permites las cosas en su vida, Señor. Bendíceles de una manera muy en especial, Señor. Guárdales, bendíceles, dales paz, dales tranquilidad, dales dirección, Señor, que no se desanimen, que no se retrasen, al contrario, Señor, que corran hacia ti. Tú eres lo mejor, Señor, y sabemos que tienes un plan y tienes un propósito que tal vez al momento no podamos entenderlo, pero sé que pronto lo harán, Señor, cuando clamen a ti, cuando se acerquen más a ti, Señor. Así que, Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor, y que a través de estas pruebas, ese músculo de la fe, Señor, pueda mejorar, pueda crecer, Señor. Así que nos encomendamos en ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.